buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy, en nuestra segunda sesión de esta cátedra del semestre 2022-2, contaremos con la presencia del doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios desde 2003. Fue secretario académico de este instituto de 2008 a 2010 y secretario de su consejo interno durante el mismo periodo. Es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 2014 a 2018 en un primer periodo y de 2018 a la fecha en un segundo periodo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y secretario designado de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesor de Teoría Política de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido cursos de maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior nacionales. Asimismo, ha sido profesor invitado en las universidades de Turín, Aosta y Siena en Italia, y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha desarrollado estancias de investigación en Italia y Argentina. Es miembro del Seminario de Teoría Constitucional de América Latina, auspiciado por la Universidad de Yale. Ha participado en seminarios e impartido conferencias en México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Uruguay, Chile, España, Italia, Venezuela y Paraguay. Entre sus libros se encuentran El Poder Ejecutivo de la Constitución Mexicana, del Metaconstitucionalismo a la Constelación de Autonomías, por el Fondo de Cultura Económica en 2017, Política y Derecho, Derechos y Garantías, 5 ensayos latinoamericanos, en Editorial Fontamara, 2013, Crítica de la Mano Dura, Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades, en Editorial Océano, de 2012, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos, un nuevo paradigma, coordinado con Miguel Carbonell en 2012, La Democracia Constitucional, una radiografía teórica, publicado por el Fondo de Cultura Económica y UNAM 2006, El derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la no discriminación, en coautoría con Rodrigo Gutiérrez, CONAPRED UNAM 2003, y La mecánica del cambio político, en coautoría con Ricardo Becerra y José Woldenberg, en Editorial Cal y Arena 2000. Y para el Programa Universitario de Bioética es un gusto contar con la presencia del doctor Pedro Salazar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Muchas gracias. Al contrario, el gusto es para mí. Aprecio mucho la invitación que me han hecho estar el día de hoy con ustedes y también, por supuesto, la temática que nos han pedido abordar. He invitado a Carlos Alonso, quien es desde hace mucho tiempo un colaborador académico con quien he editado obras y con quien he publicado artículos y con quien tengo, pues ya digamos, mucho tiempo trabajando de manera conjunta, a que nos acompañe en esta sesión para complementar mi exposición y también para que hacia el final de la misma, en la que ya no podré estar yo permanentemente presente, Carlos nos ayude a desahogar una dimensión de la temática que nos ocupa que creo que puede ser muy interesante, y es la que tiene que ver con la referencia a casos y ejemplos concretos y sobre todo de derecho internacional y también a los estándares internacionales que se han venido expidiendo a lo largo del tiempo en materia de derechos humanos y en particular de igualdad y de no discriminación. Primero, permítanme una premisa que ya es una obviedad, me imagino, a estas alturas de los cursos del seminario para todas y todos ustedes, que una de las particularidades de la agenda académica, pero de la agenda práctica, de la agenda intelectual y política de la bioética, es su necesaria e inevitable interdisciplinariedad. Es decir, la bioética es un terreno de estudio, de reflexión, de análisis y también de decisión y de implementación de políticas que necesariamente concita el encuentro de distintos conocimientos, de distintos saberes. Para poder hablar propiamente de una reflexión bioética hay que reunir
diversos tipos de conocimientos y difícilmente todos esos conocimientos los puede, tener o puede exponerlos o puede contar con ellos una sola persona. Y por eso la bioética suele provocar las reflexiones entre distintos saberes y también entre distintos puntos de vista, porque siempre las discusiones en torno a los dilemas y problemas que presenta la agenda de la bioética generan polémicas, generan distintas opiniones y no necesariamente concitan acuerdos inmediatos. Y de esto ya quiero subrayar dos cosas. Uno, la necesidad de que quienes se dedican a estudiar, a conocer y entender los temas de bioética, estén dispuestas, personas que estén dispuestas a tener una apertura de criterio para escuchar y abrevar de otros saberes, porque necesariamente tendrá que complementar su área de experiencia, de conocimiento, con los conocimientos de otras personas que traerán otros elementos complementarios, pero que no necesariamente para uno serán tan fáciles y tan evidentes. Y lo segundo es que no necesariamente, aun cuando lleguemos a un entendimiento de saberes, aun cuando estemos de acuerdo en cuál es la manera de abordar un tema, un dilema, un caso, un problema en el que la bioética esté inmersa, vamos a estar de acuerdo en la manera de resolverlo. Es decir, hay una pluralidad disciplinaria, pero también hay una pluralidad de visiones, de concepciones, de aproximaciones a los temas de la bioética. Y eso nos obliga a que si ustedes en verdad quieren dedicarse, comprender, entender qué es la bioética y cómo deben abordarse los temas y problemas de las agendas múltiples de esta disciplina interdisciplinaria, tienen que aprender a romper sus prejuicios. Las personas, los seres humanos, tenemos ciertas categorías de pensamiento que nos orientan a pensar que las cosas son de una determinada manera y que nos llevan a veces a mirar con esas especies de anteojeras intelectuales a la realidad, queriendo que la realidad se adecue a nuestras anteojeras y no ser nosotros, nosotras, nosotres, quienes hacemos el esfuerzo de adecuarnos a comprender la realidad, que es compleja en su riqueza de conocimientos, pero que también es compleja en su riqueza de interpretaciones. Y creo que esto es algo muy importante para lo que platicaremos en los próximos minutos, porque el terreno sobre el cual deben aproximarse los temas y los dilemas propios de la bioética es un terreno que debe de ser plural, que debe ser diverso, que debe ser incluyente y que requiere de nosotros mucha apertura de criterios. Cuando dialoga un médico, una médica, con una filósofa, un filósofo, y después se incorpora, y solo me ciño a 3 disciplinas, una persona jurista, una abogada, un abogado, y tienen que aproximar sus saberes para resolver temas que tienen que ver con el inicio de la vida, que tienen que ver con la interrupción de un embarazo, que tienen que ver con cuestiones del término, el final de la vida, que tienen que ver con cuestiones de, en fin, una multiplicidad de temáticas, no les aburro con temas, y tienen que aproximarse de manera conjunta. Deben de saber esas 3 personas que cada quien aportará sus saberes y lo tendrá que hacer de la manera más genuina, pero también más respetuosa y más abierta a escuchar los saberes de las otras personas y después estar abiertos todos a una discusión en la que, más allá de nuestros conocimientos, lo que está en juego son nuestras concepciones del mundo, de la vida y de los dilemas de la vida. Creo que eso es muy importante como premisa de partida, porque me va a llevar a otro elemento que quería yo agregar a los 2 temas que nos han pedido atender el día de hoy. Nos han pedido trabajar sobre todo el tema de derechos humanos y de no discriminación. Pero yo quería entrar por esta puerta, que es la puerta de la interdisciplina y de la diversidad de visiones para tratar los temas de bioética, porque me conduce hacia un elemento, una variable
que es fundamental cuando tratamos temas de bioética y que es el tema de lo que algunos conocen como laicidad estatal. Algunas otras personas hablan simplemente de Estado laico y algunos más simplifican el tema, que es más complejo y no les aburrirá el día de hoy, pero con la idea de la separación entre las razones del Estado, del poder público, y las razones de las iglesias, de las concepciones religiosas del mundo. Y es que este tema, el de la laicidad, es fundamental en los dilemas y en los temas, en las discusiones de la bioética. Porque si el piso de discusión, el terreno de disputa, no es un terreno laico, entonces no podrá ser un terreno plural y diverso. La laicidad es condición de posibilidad de las discusiones verdaderamente plurales, porque las personas que discutirán los temas y los dilemas que nos ocupen o que les ocupen, podrán hacerlo sin colocar en el centro de su argumentación sus propias convicciones religiosas y sin tener que lidiar con las convicciones religiosas de las otras personas involucradas. Y esto es necesario para que la discusión pueda ser una discusión racional, basada en criterios de la mayor objetividad posible y sobre todo orientado sobre todo por los rigores del pensamiento científico. De lo contrario, si lo que colocamos en primera línea de argumentación y no nos movemos de ahí son nuestros argumentos religiosos, difícilmente podemos tener la apertura necesaria para escuchar los saberes y las opiniones de las otras personas. Porque las convicciones religiosas, muy respetables todas ellas y absolutamente importantes para las personas que las profesan y que me merecen todo el respeto, pero las convicciones religiosas están basadas en eso que se conoce como concepciones dogmáticas, es decir, concepciones que son afirmaciones categóricas que no están sometidas ni sujetas a un escrutinio racional. Son creencias, convicciones de fe. Y esas creencias y convicciones de fe, que son muy valiosas para aquellas personas que las detienen, que las viven, que las practican y que por eso merecen todo nuestro respeto, no pueden servir como argumentos en una discusión racional sobre los temas y los dilemas de la bioética. Porque esos temas y dilemas deben de discutirse desde parámetros, aproximaciones que permitan el verdadero diálogo de opiniones, ya lo decía yo, entre saberes distintos y entre convicciones distintas. Por eso decimos que la ética que debe de acompañar a la bioética es una ética necesariamente laica, es decir, en la que los argumentos de las iglesias o de las religiones no sean el eje conductor de la toma de decisiones, porque de esa manera las decisiones, déjenme decirlo así, estarían de alguna manera predecididas, es decir, estarían decididas antes de decidir, porque estarían ancladas, afianzadas, amarradas a las convicciones religiosas de las personas y no a un debate abierto, racional, diverso, científico entre quienes están discutiendo. Y creo que ese es un elemento muy importante. El tema de la laicidad es un tema que da para muchas horas, pero es un tema que para mí constituye una especie de columna vertebral necesaria para que la bioética pueda ser esa disciplina interdisciplinaria en la cual la conjunción de valores, de saberes distintos y de valores de concepciones diferentes puedan en realidad dar resultados fructíferos. Cuando las personas actúan solamente a partir de sus propias convicciones religiosas, normalmente saben ya cuál es la respuesta a los dilemas que ellas van a adoptar
y difícilmente van a estar dispuestas a escuchar y a tener apertura a las razones de las otras personas que probablemente no comparten esas mismas convicciones religiosas o incluso no profesan ninguna convicción religiosa. Y en ese sentido les invito a ver esta idea de la laicidad, de la separación de las creencias religiosas de los argumentos científicos y racionales, no como un acto de hostilidad hacia la religión, no como una agresión hacia las religiones, simplemente como una separación necesaria para que las personas que tienen convicciones religiosas las puedan seguir profesando con toda libertad, pero que en los temas en los cuales las discusiones van a tener con la agenda siempre muy rica y muy compleja de los dilemas bioéticos, sean los argumentos científicos y los argumentos no religiosos los que orienten la deliberación y la discusión. En ese sentido, la laicidad también es condición necesaria para pensar de una buena manera a la agenda de los derechos humanos y de la igualdad, que serán los temas a los que nos dedicaremos en los próximos minutos. No sé, Carlos Alonso, si quisieras agregar algo. No, yo en esa parte de la laicidad coincido totalmente con lo que ha abordado, doctor. ¿Y te ha parecido que ha sido suficientemente claro? Porque como no tengo, bueno, tengo todos invitados, no tengo parámetros de caras de otras personas, no sé si haya sido claro el punto. ¿Cómo lo ven ustedes tres? Yo muy claro. Me dicen que sí. Bueno, conste. Y lo más importante, de nuevo, porque me parece importante, parto de una premisa de respeto profundo a las convicciones religiosas de las personas. Ese no es el tema. El tema es que para abordar la agenda de la bioética nos tenemos que despojar de nuestras convicciones religiosas para poder entrar al debate, vuelvo a decirlo, sobre las premisas de una concepción laica, que es una concepción no dogmática de los temas que vamos a abordar. ¿Sí? Los dogmas de alguna manera imponen verdades preconcebidas, verdades con mayúsculas, definiciones ya adoptadas. La laicidad nos exige, por el contrario, a cuestionar racionalmente esas supuestas verdades definitivas. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer una breve introducción, porque además me imagino que me decían, un auditorio muy diverso, de distintas edades, de distintos perfiles y además de distintas disciplinas. Y entonces, lo primero que tengo que hacer para un curso de bioética es no encerrarme a hablar como abogado, que sí soy abogado, pero si me encierro a hablar como abogado, entre otras cosas, voy a cometer el error precisamente de no abrirme a la posibilidad de explicar las ideas a personas con otros saberes, y también voy a cometer el error de utilizar un lenguaje que probablemente para mí es conocido, pero para muchos resulta excluyente. A ver si logro explicar de esta manera qué es un derecho. Como los abogados decimos, ¿qué es un derecho? Un derecho es una expectativa o una pretensión que tiene una persona de que otra persona, ahorita abono en eso, otra persona, le brinde una prestación o, digámoslo así, evite causarle un daño, una lesión. Es decir, yo tengo un derecho cuando tengo la expectativa, en este caso, por ejemplo, basada en un contrato, de que Carlos me entregue la casa que le compré. ¿Sí? Tengo la expectativa de que me va a entregar la casa porque tengo el derecho a la casa que ya pagué. ¿Sí? Tengo también la expectativa de que Carlos, perdón Carlos que te utilice como ejemplo, pero de que Carlos no venga hoy en la tarde y se meta a mi casa, la invada y diga, hola, ya llegué y voy a vivir aquí también yo. ¿Sí? Que no me cause una lesión, que no me despoje. Yo salgo a la calle, si ustedes tienen, me imagino que un móvil, un celular, pues ahora sí ya casi todos tenemos, en fin. Yo salgo a la expectativa, al salir a la calle, de que nadie me va a despojar, me va a quitar mi teléfono, me va a quitar mi celular,
Y yo digo, ¿por qué? Pues porque yo tengo un derecho al teléfono que es de mi propiedad. Y tengo la expectativa de que nadie me causará la lesión de despojarme de mi derecho, de privarme de despojarme mi teléfono, de privarme de mi derecho, ¿sí? Yo digo que tengo un derecho cuando tengo la expectativa, si soy una niña, un niño, un niño, un joven, un adolescente, yo tengo la expectativa de ir a la escuela. Y si yo le pregunto, ¿y por qué dices que tus padres, tus madres, por qué dices que te tienen que llevar a la escuela? Y me puedes contestar, es que yo tengo esa expectativa porque sé que hay un derecho de los niños, las niñas, les niñes a ir a la escuela. Y en ese sentido, tengo la expectativa de que mi derecho se vuelva una realidad. Igual que yo tengo la expectativa de ir por la vida sin que nadie me golpee. Y si me dicen, oye, ¿por qué tienes esa expectativa? Yo diría, bueno, pues porque yo he escuchado, he leído que tengo el derecho a la integridad física. Tengo el derecho a que nadie me cause una lesión golpeándome. Yo tengo la expectativa también, por ejemplo, de que si voy a trabajar se me pague. Y si ustedes me dicen, ay, ¿por qué tienes esa expectativa de que te van a pagar? Bueno, pues porque es mi derecho a un salario justo por el trabajo que realizo. Y entonces yo quiero que quien sea mi patrón me pague, ¿sí? Me pague el dinero que merezco por haber trabajado, ¿sí? Yo tengo la expectativa a que nadie me despida de una manera injusta, a que no llegue mi jefe ahorita y me diga, ¿qué crees? Ya me caíste mal y te vas a tu casa y no te vuelvo a pagar nada y no vuelves. Bueno, pues yo digo, oye, no, yo tengo la expectativa que no me causes ese daño, porque yo tengo el derecho a trabajar al menos de que cometa una causa justificada que motive mi despido. ¿Sí? De nuevo regreso al punto. Los derechos son expectativas que tenemos de que otra persona nos dé una prestación o de que otra persona no nos cause una lesión, no nos cause un daño. Esa es la idea básica de los derechos. Cuando una persona, la persona A, tiene una expectativa de recibir una prestación o de no ser sujeto de un daño por parte de la persona B. ¿Estamos hasta ahí? Espero haber sido relativamente claro. Bueno, normalmente cuando hablamos de derechos, ahorita ya los derechos humanos, podemos hablar en dos ámbitos. Voy a simplificar. Los derechos que tenemos o que pretendemos ejercer ante otras personas como nosotros, nosotras, nosotres, ¿sí? Es decir, el derecho a que mi vecino no ocupe mi lugar de estacionamiento, el derecho a que mi vecino no se lleve mi bicicleta, el derecho a que los vecinos paguen su renta, el derecho, en fin, esos son mis derechos con otras personas, el derecho a que si yo voy a la tienda de la esquina, a la verdulería a comprar unas naranjas, me entreguen las naranjas si yo cumplo la prestación, que a la vez será el derecho del otro de que yo le pague, ¿sí? Esos son derechos subjetivos, decimos los abogados, que tenemos entre las personas. También tenemos derechos entre instituciones que son privadas. Por ejemplo, derechos ante las empresas, derechos ante los bancos, porque son empresas, derechos ante las aseguradoras de seguros. Si yo pago un seguro médico, tengo un accidente, yo tengo la expectativa de que la aseguradora le pague al hospital, porque tengo un derecho que yo adquirí a tener una cobertura de seguridad social, en este caso de una aseguradora privada. ¿Sí? Yo tengo derechos frente a una compañía aérea. Ahora, por ejemplo, que se han cancelado un montón de boletos de vuelos de avión. Y si yo ya compré un boleto de avión para ir a visitar a mi familia a Guadalajara y me cancelaron el vuelo, bueno, pues yo tengo el derecho y lo quiero ejercer, la expectativa a que me suban otro avión sin pagar más otro día, porque yo ya pagué y es una empresa privada. Y así les podría poner muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. Entonces, tenemos derechos entre las personas físicas, decimos los abogados, los que estamos aquí, nosotras, nosotros, nosotres, y tenemos también derechos ante lo que llamamos las personas morales, en este caso de tipo privadas, ¿sí? Empresas, bancos, compañías, aseguradoras, aerolíneas, hospitales privados, etcétera, 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 etcétera. Bueno. Pero también tenemos derechos ante el Estado, ante las autoridades del Estado. ¿Sí? Tenemos derechos que nosotros tenemos la expectativa de que el Estado haga cosas, nos dé prestaciones
porque nosotros tenemos derechos que el Estado nos tiene que garantizar, decimos los abogados. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la expectativa, y luego que no la cumple es otra cosa, pero yo tengo el derecho a que el Estado me dé seguridad. Yo debería poder salir seguro a la calle y sin temor a que me roben, asalten, golpeen, secuestren, etcétera. Y si uno me pregunta por qué, bueno, pues porque es un derecho básico, el derecho a la seguridad que nos debe de brindar el Estado. Pero también tengo el derecho al alcantarillado, y también tengo el derecho a que haya alumbrado público, y también tengo el derecho, ya sé que no se cumple siempre en todos los lugares, pero que las calles estén pavimentadas y cuidadas. Y ustedes me dicen, ¿y de dónde te sacaste esos derechos? Bueno, pues es que yo pago mis impuestos. Mi obligación es pagar los impuestos y a cambio yo le pido al Estado que me garantice una serie de derechos de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, ¿sí? Me dé prestaciones que están basadas en un derecho que yo tengo ante el Estado, ¿sí? Y también yo tengo la expectativa de que el Estado no me haga daño, ¿no? Es decir, y sigo en el terreno de las cosas privadas más o menos, y yo tengo la expectativa de que no vengan de repente aquí de parte del Estado mexicano y me digan, señor, sálgase de su casa porque la vamos a demoler y vamos a construir aquí un monumento en honor de quién sabe quién, ¿no? Pues no, o sea, oiga, yo tengo, y si sí, cuando menos, tengo el derecho a que me indemnicen, pero mi expectativa es que tú no me causes un daño. Mi expectativa es que si yo salgo a la calle, no me cause un daño ni una persona, digamos, no oficial, ni tampoco un policía o un militar. Yo tengo la expectativa de que no me vayan a detener arbitrariamente, no me vayan a golpear, no me vayan a meter una patrulla, no me vayan a encerrar en un cuartel. Y ustedes me dicen, ¿y ese derecho de dónde es? Oigan, pues sí, es que es mi derecho básico a que el Estado no me cause lesiones en mi persona, no me cause violencia en mi persona, no me prive de mi libertad, y ahí ya me estoy metiendo en el terreno de los derechos humanos. Tradicionalmente, y voy a ser muy, muy breve en el punto, toda la teoría de los derechos humanos nace como una teoría tradicionalmente de derechos que tenemos las personas frente a las autoridades del Estado en cuestiones que nos resultan particularmente importantes, fundamentales. Por eso hablamos de derechos humanos o derechos fundamentales, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con nuestra vida y con el derecho a vivir la vida que queremos vivir, ¿sí? El derecho que tenemos todas y todos a tener una vida propia, a decidir cómo debe ser esa vida y a intentar llevarla a cabo. Esa idea está muy vinculada con un conceptito que les pido que ahí anoten, quienes quieran hacerlo, obviamente, que se llama autonomía. ¿Sí? El derecho a ser yo la persona que quiero ser. Por eso me parece tan importante, por ejemplo, el lenguaje incluyente que hemos usado en esta sesión, el derecho de las personas a definir su identidad, el derecho de las personas a definir quiénes son y quiénes quieren ser, el derecho de las personas a definir su plan de vida y de intentar llevarlo a cabo. Esas cuestiones fundamentalísimas que tienen que ver con mi integridad física, con que nadie se meta con mi aspecto, pero tampoco con mi integridad, que nadie me golpee, que nadie me agreda, que nadie me deforme, que nadie me diga cómo me tengo que arreglar y me tengo que vestir, que nadie me diga cómo me tengo, bueno, ya en mi caso lo del cabello es una broma, pero que cómo me tengo que cortar el cabello, cómo me tengo que poner o no poner adornos, vestimentas y demás. Ese derecho a la integridad física, ese derecho a la identidad, lo consideramos un bien muy valioso y lo queremos proteger con eso que llamamos derechos humanos. Y de ese derecho, de ese núcleo, de ese corazón, se van a desprender muchas cosas. Se va a desprender el derecho a pensar de manera distinta. Y regreso a mi punto al inicial sobre la bioética, a tener distintos puntos de vista sobre los dilemas de la vida, para decirlo rápido. Ese derecho a la libertad de pensamiento va a estar, por ejemplo, muy vinculado con el derecho a la libertad de creencia o religión. El derecho que tenemos las personas a creer o a no creer en aquella deidad, en aquella religión, en aquellos principios metafísicos y trascendentes en los que queremos creer.
Y el derecho humano consiste en poder creer o no creer en lo que nosotros queramos. De ahí la importancia de la laicidad, a la que dediqué unos minutos en la exposición. No sé cuántas personas estaremos aquí, podemos ser muchas, pocas, muchísimas. Les aseguro que entre las personas que estamos acá hay diversidad de creencias, hay diversidad de religiones. Hay algunas personas de las que están acá que creerán en una religión, otras en otra y otras en ninguna. Bueno, fíjense bien cómo la libertad de identidad se vincula con la libertad de pensamiento, con la libertad de religión y de creencia, y también con algo que es fundamentalísimo que yo estoy ejerciendo desde hace 40 minutos, que es el derecho, en este caso, a la expresión. Veo ahorita los comentarios, Karina, voy a regresar, lo prometo, a tratar de englobarlos antes del cierre. Solo no me quiero detener, si me lo permiten, pero pónganmelos ahí, con mucho gusto los veo. Es el derecho, lo que quiero decirles es, miren cómo de la autonomía de la persona, del derecho a ser quienes queremos ser y vivir la vida como la queremos vivir, he desprendido una lista de derechos que tienen que ver con la libertad de la integridad física, la libertad personal, la libertad de pensamiento, la libertad de creencias, la libertad de expresión. Las libertades son derechos humanos, ¿sí? Las libertades son de esos derechos que consideramos especialmente relevantes y les damos una protección especial. Vamos a intentar un ejemplo breve sobre libertades de lo que les he dicho del derecho entendido como una expectativa y el derecho entendido como una no lesión en el ámbito de las libertades. Como expectativa, yo espero que ninguna autoridad, sobre todo el Estado, que ninguna autoridad me obligue a tener una religión determinada. ¿Sí? Yo espero eso, que no me digan, usted tiene que creer, profesar, vestirse y actuar y comportarse y seguir las reglas y los dogmas y las ceremonias de esta religión, porque esa religión es la religión única y es la religión obligatoria. Bueno, yo tengo la expectativa de que no me obliguen eso. Y entonces lo que digo es porque yo tengo el derecho a la libertad de creer o no creer en lo que yo quiera. Y a mí ningún Estado me puede imponer una creencia. Y puedo usar exactamente el mismo ejemplo al revés. Tengo la expectativa de que el Estado no me obligue a creer en una religión o en otra, ¿sí? Que no me hagan una obligación a tener que profesar o una prohibición de profesar aquellas cosas en las que yo creo. Creo que ahí hay un tema que es importante y que engarza desde la autonomía con una agenda muy robusta de libertades. Y por el otro lado, y me parecen interesantísimas las preguntas, ya también vi la de Consuelo Avilés, ahorita le entramos, me parece muy importante. Voy a desviarme ahora por la otra beta. Me quedé, y me disculpo, pero pues el tiempo es el que es, pero quise poner, espero haber sido claro, díganme aquí los 4 que sí miro, en qué son los derechos, en cuáles derechos consideramos especiales, como parte de la idea de autonomía, una agenda muy robusta de libertades, y cómo en torno de las libertades tenemos expectativa de que el Estado no nos prohíba y no nos imponga. La libertad de expresión, por ejemplo, es muy clara. Yo tengo la expectativa de que el Estado no me prohíba expresar mis ideas, ¿sí? Y al mismo tiempo tengo la expectativa de contar con los medios para poder expresarlas. Y en ese sentido, pues es la libertad de expresión en sus dos acepciones, ¿sí? Bueno, por el lado de la igualdad es un concepto, no es fácil, es un concepto que usamos mucho y que es complejo, solo lo quiero dejar asentado. El fundador de la escuela en la que yo estudié, filosofía política, Norberto Bobbio, decía, hablar de igualdad es como dar un zapatazo en la mesa. Es decir, es como usar un concepto grande, decir es que somos iguales, y en realidad es un tema muy complejito. Bobbio decía, cuando uses la palabra igualdad, especifica entre quiénes y en qué cosa. ¿Sí? Porque es un concepto que hay que circunscribirlo, igualdad entre las, les, los niños, o también entre las, los, les adultos, y en qué cosa,
La igualdad entendida como igualdad universal, hasta donde nos alcanza, o la igualdad entendida entre hombres y mujeres y personas de la diversidad sexual, por ejemplo, o la igual, en fin, hay que ir acotando la igualdad entre las personas de la tercera edad, la igualdad entre las personas en situación de calle, en fin, hay que ir acotando, atajando el tema de la igualdad. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de los derechos humanos, y aquí con Carlos van a avanzar mucho, hay, digamos, cuando menos, distintas dimensiones de la idea de la igualdad. Una que no nos sirve de mucho, pero que durante mucho tiempo fue la más utilizada, la igualdad formal. Es decir, simplemente decir, todos somos iguales en derechos. Todos, todas, todes. Pues no me sirve de mucho que me digan eso. Porque a una persona que tiene ciertas circunstancias de vida privilegiadas, económicamente, digamos, resueltas, con ciertos estudios, con ciertas características físicas, con privilegios además de género, de tal, pues decirle, tú eres igual a todas las demás personas, pues incluso puede ser motivo de una fuerte injusticia, porque aquellas personas que no se encuentran en esa misma situación de privilegio, de poder, de recursos económicos, de situación de poderío de género y demás, pues esa declaración de igualdad, pues lejos de serle favorecedora, le puede terminar siendo incluso desfavorecedora, ¿sí? Porque en los hechos no somos iguales y hay que hacer muchas reivindicaciones desde la desigualdad en aras de la igualdad, ¿sí? Pero bueno, esa es la igualdad formal. Hay otras que es, no me voy a ir por aquí el día de hoy, la igualdad política, ¿no? Que es la igualdad de participación en la vida pública política de los países, y esa es una igualdad típica de los sistemas democráticos, y siempre decimos, es que todas y todos somos ciudadanos, ciudadanas iguales, ya no somos súbditos, somos ciudadanos, tenemos derechos políticos, somos iguales en el derecho a votar, somos iguales en el derecho a ser votados. Bueno, es una igualdad política vinculada de nuevo a la igualdad formal. Pero hay otra agenda más ambiciosa de la igualdad, que es una agenda que simplifico con una idea de igualdad robusta. Es decir, que es una igualdad que se busca lograr tomando en cuenta las desigualdades objetivas, las desigualdades reales. Es igualdad en la que cuando dices, no, es que los niños, las niñas y las niñas son iguales, no es cierto, no es cierto. En muchas cosas se les dan tratos profundamente diferenciados. Y si queremos que, me voy a referir a uno de los tres conjuntos, que las niñas tengan las mismas capacidades y habilidades que los niños, por ejemplo, en matemáticas, tenemos que tomar una serie de medidas y decisiones compensatorias que fomenten que se les procure la misma formación que se les suele procurar a los niños. Ahí no hay una cuestión de igualdad objetiva. Igualdad que tampoco es equivalente, por ejemplo, en las labores de cuidado. Sabemos que al menos en este país son sobre todo las mujeres las que llevan a cabo labores de cuidado y las que tienen incluso tareas muchas veces de doble empleo en la vida laboral y empleo en la vida familiar, y que no necesariamente los hombres, los varones, tienen esas mismas cargas. Y en ese sentido, no es lo mismo, no puedes hacer una regla de igualdad ciega a esas diferencias cuando piensas, por ejemplo, en el acceso a seguros de seguridad social, a servicios de seguridad social, etc. Es decir, la igualdad sustantiva, la igualdad robusta, busca hacerse cargo de las desigualdades reales para impulsar una verdadera agenda que vaya compensando las desigualdades y robusteciendo una convivencia cada vez más, digamos, homologada y de menos privilegio por un lado y exclusión por el otro, ¿no? Nosotros, además, es un tema que nos tenemos que tomar muy en serio en sociedades tan desiguales como la nuestra. Pensar que en este país todas las personas tenemos el acceso de igual manera a una cantidad de servicios o a una cantidad incluso de derechos, pues es simplificar las cosas sin hacernos cargo de que en realidad, en los hechos, algunas personas tenemos mucho más privilegio que otras, ¿no? Bueno, la igualdad robusta es una igualdad anclada a la agenda de los derechos humanos, que lo que pretende es, en efecto, enfrentar las desigualdades
con políticas, con decisiones, con acciones que vayan generando entornos cada vez más igualitarios. Y déjenme cerrar esta idea antes de ir al tema de la no discriminación, con un punto que no es menor. Esa igualdad robusta, de nuevo, también está anclada a la idea de autonomía de la que he hablado, porque es una igualdad que en caso de irse generando y en caso de irse de alguna manera, déjenme decirlo, garantizando, es una igualdad que nos permite ejercer el libre derecho a ser distintos. Piensen en esa idea, es muy de Luigi Ferraioli, es muy paradójica. La igualdad que queremos es aquella en la cual cada quien debe de poder ejercer su derecho a ser diferente a los demás, a las demás, a les demás. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que si hay verdaderas condiciones de igualdad, puedo ejercer verdaderamente mi autonomía. Y en ese sentido, la igualdad que busco es una igualdad en la diferencia, en la diversidad. Y eso me lleva de nuevo al punto de inicio de la exposición. La diversidad de visiones es un elemento consustancial a las reflexiones y a las agendas, entre otras cosas, sobre los dilemas de bioética. ¿Sí? El respeto a entender a la diferencia, a discutir con la diferencia, a escuchar a la diferencia y a intentar encontrar respuestas comunes es una estrategia necesaria para abordar los temas y dilemas propios de la bioética que nos ocupa. Dos cosas para concluir e intentar dar respuesta, sin intentarlo, aclaro, a las muy interesantes comentarios que están aquí en el chat grupal. La primera tiene que ver con un dato superado que Carlos conoce muy bien. Durante mucho tiempo se dijo que los derechos eran derechos de distintas generaciones, que primero estuvieron las libertades, que después llegaron los derechos políticos y que después llegaron los derechos de igualdad, que en buena medida son los derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, el derecho a un entorno medioambiental sano, el derecho a un entorno de seguridad, en fin, se decía que eran como generacionales y que primero se tenían que cumplir unos para entonces después poder atender los otros, y entonces por supuesto que los derechos sociales quedaban en la cola al final, decían, no, bueno, es que esos son como promesas, pero esos no se pueden cumplir. Bueno, la agenda de los derechos humanos desde hace ya varias décadas y sobre todo desde el derecho internacional de los derechos humanos ha sostenido con fuerza que en realidad entre los distintos derechos lo que existe es una interdependencia. Es decir, que yo no puedo entender las libertades sin los derechos sociales y ni unos ni otros sin los derechos políticos y entre los tres y viceversa. Es decir, para que yo sea verdaderamente libre de pensamiento y pueda ejercer en verdad una libertad de expresión, entre otras cosas debo de contar con una alimentación, debo de contar con salud y debo de contar con educación que me permita pues poder generar en los desarrollos intelectuales necesarios para potenciar al máximo mis capacidades intelectivas. ¿Sí? Es decir, la idea de los derechos humanos es que no pueden mirarse como fenómenos aislados, separados, y decir, oye, sí te garantizo unos, pero no te garantizo los otros. No, una agenda de los derechos humanos tomada en serio exige una visión interdependiente y una garantía conjunta de la agenda de los derechos. ¿Estamos hasta acá? Bueno, déjenme les leo el último párrafo del artículo primero de la Constitución y me voy al chat y voy abriendo puerta para Carlos. Este artículo primero fue reformado en el año 2000. Aquí es cuando entró la fórmula de la no discriminación y después se reforzó en el año 2011, ¿sí? Hace ya 11 años casi. Bueno, no, 10 años y medio porque fue en junio de 2011. Fíjense bien lo que dice. A mí me gusta decir que de alguna forma esta sola partecita del artículo primero es una constitución en sí misma. Que si en verdad nos lo tomáramos en serio, que si en verdad lo cumpliéramos, que si en verdad lo hiciéramos efectivos para todas las personas, sería ya de suyo un artículo, un párrafo de un artículo totalmente revolucionario. Miren lo que dice. Revolucionario en el sentido técnico,
revolucionaría a la sociedad, la transformaría desde su base. Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como pueden ver, es un artículo muy poderosamente anclado en la idea de autonomía, en la idea de diversidad, en la idea de pluralidad, en la idea de respeto, en la idea de reconocimiento y en la idea de trato digno, ¿sí? Y en ese sentido es una disposición muy poderosa del artículo primero que está anclada, sin duda, con la agenda de la igualdad, sin duda, pero piénsenlo bien, también con la agenda de la libertad. Cuando nos dice que tenemos la libertad de elegir nuestras preferencias sexuales, de elegir nuestro estado civil, de elegir nuestra religión, etcétera, etcétera, nos está hablando de categorías que sin duda fortalecen la igualdad entre las personas, pero lo que hacen es garantizar y potenciar la libertad de las personas. Y creo que eso es muy, muy importante y esa es la magia, la fuerza del principio de no discriminación que de nuevo parte de la autonomía y que sin duda es un tema muy, muy, muy anclado a muchos de los dilemas éticos que ustedes con mucha razón estudian, piensan y plantean. Voy a leer primero el comentario, la pregunta, no sé exactamente qué es, de Karina López y voy a hacer una reflexión sobre la misma y así con las otras dos que tengo para irle dejando la palabra a Carlos. Dice Karina López, doctora, no sé, dice, un derecho es firmar un consentimiento informado en donde decide no recibir una transfusión sanguínea independiente a sus creencias religiosas y se le niega el derecho a la atención médica y se despoja del derecho a la libre decisión. Bueno, pues es un estupendo dilema que me lleva además a regresar a un punto que gracias Karina porque me iba a ir sin mencionarlo. Una dimensión muy interesante de la agenda de los derechos es que los propios derechos muchas veces se encuentran en tensión, ¿sí? En tensión entre ellos y en tensión entre otros bienes que consideramos socialmente valiosos. Ya vi por ahí, avisoré, y ahorita iré a ella una pregunta sobre el tema de la vacunación y me servirá, creo, para un buen ejemplo de cómo los propios derechos a veces entran en tensión. En algunos casos, los derechos de una misma persona pueden entrar en tensión y la persona tendrá que resolver a cuál de los dos le da prioridad. Por ejemplo, ciertos derechos vinculados con el ejercicio de algunas libertades que uno mismo acepta restringirse a sí mismo por convicciones religiosas, por ejemplo, o por convicciones éticas determinadas. Y uno entra en conflicto. Y dice, me gustaría ejercer mi libertad, pero mis convicciones religiosas en ese terreno no me permiten ejercerla, porque entraría yo entonces en falta con mi libertad religiosa, mi libertad de creencias. Bueno, pues ahora sí que a esa persona habría que decirle, está usted ante un buen dilema, en efecto, entre derechos suyos, resuélvalo. Pero muchas veces los dilemas entre derechos son entre las personas, ¿sí? Hay un límite a la libertad de expresión de Carlos sobre mi derecho al buen nombre o sobre mi derecho a la honra, sobre mi derecho a la reputación. Y entonces tú no puedes andar diciendo cualquier cosa sobre mí. Oye, pero si es mi libertad de expresión, no, pero las libertades y todos los derechos tienen límites, todos. La pregunta es, hay que encontrar en dónde están esos límites y hay que mirar caso por caso, porque no lo podemos resolver de una vez y para todas. No podemos decir, el derecho a la honra siempre estará por encima de la libertad de expresión. No, ahí el derecho internacional de los derechos humanos va a decir, no es cierto, señor. Cuando ustedes, por ejemplo, un servidor o una servidora pública tiene una responsabilidad política, aceptó el cargo de elección popular y además está usted tomando decisiones muy importantes para la vida de las personas, pues usted tiene que tener la piel más delgadita y aceptar ser mucho más
objeto de la crítica pública, de los cuestionamientos públicos, que su vecino que se dedica a ser pastelero, ¿sí? Pastelera. O sea, su vecino tiene mayor protección a la honra y mayor protección, digamos, de datos personales de lo que tiene usted. ¿Y por qué? Bueno, pues porque usted aceptó ser un funcionario y un servidor público. Y de esto hay muchos desarrollos de derecho internacional. Entonces, no puedo resolver yo de una vez por todas las tensiones entre derechos, sino que los tengo que ir viendo casuísticamente. El muy buen dilema que nos plantea Erika, ya hay muchos casos, por eso me vino a la mente. Por ejemplo, la variable edad de la persona involucrada se vuelve importante. ¿Se trata de una persona menor de edad o se trata de una persona mayor de edad? ¿Y qué hacemos con el tema del consentimiento informado en un dilema de transfusión sanguínea cuando además media una convicción religiosa? Pues no es un tema fácil, es un gran buen dilema de bioética que tendremos que abordarlo desde el punto de vista sin duda de la medicina, de la salud, pero sin duda también desde el derecho y también sin duda desde el punto de vista de una filosofía moral laica que nos permita ponderar elementos y tomar decisiones. Y vuelvo a decir lo que es quizá lo que más me interesa sostener. Y una vez que encontremos la solución, que nos parezca la mejor solución, la correcta, para el caso que estamos atendiendo de una persona en concreta, no hemos establecido una regla que necesariamente nos vaya a valer para todas las demás personas, porque cada caso puede tener sus particularidades, ¿sí? Muy interesante, en verdad, me refiero acá en el caso de Consuelo Avilés Estrada, el tema buenísimo de la disputa, el debate, la discusión actualísima sobre la obligatoriedad de las vacunas en el caso de la COVID-19. Y fíjense cómo el dilema se resuelve de distintas maneras. Habrá algunos estados en los que se pretende hacer una obligación sin excepciones, categórica, estatalmente vinculante para todos, lo cual tiene lesión muy importante al principio de autonomía y a las libertades. Pero habrá otros estados en los que dicen, ok, nosotros no te vamos a imponer la vacunación obligatoria, pero te vamos a restringir el acceso a una serie de actividades, lugares y espacios públicos. Entonces, no te estoy obligando a vacunarte, pero sí te estoy diciendo que la vacunación es una condición sine qua non para ingresar a un restaurante, por ejemplo, para ingresar a un museo, en fin, o para subirte a un avión, ¿sí? Y ahí hay restricciones sin duda, Consuelo, no tengo duda, hay restricciones a este caso las libertades y de alguna manera la autonomía. Y además algunas veces el rechazo o la negativa a vacunarse está vinculado con convicciones religiosas. Y entonces el problema se complica todavía más, porque probablemente no es un escepticismo hacia los efectos científicos de la vacunación, sino probablemente es una convicción religiosa y es el ejercicio de una libertad de pensamiento. Entonces se vuelven dilemas importantes. Ahora, si me dicen, bueno, ya sé que nos llevaría horas, y además no, pero dicen, bueno, ¿y qué es lo que se está ponderando? Otro derecho, porque alguien lo que va a decir es, no, a ver, si hay una restricción a la autonomía, sí la hay. No puedo negar que en algunos casos esa restricción a la autonomía puede además también suponer una afectación a un derecho a la libertad de creencias, pero lo que está detrás y en el fondo y en el fin es el derecho a la salud de todos los demás. Y en ese sentido, la obligatoriedad que restringe algunos derechos de algunas personas, de algunos individuos, en realidad se compensa, déjenme decirlo así, en una ponderación más amplia por el beneficio colectivo que se traduce en una protección del derecho a la salud de las demás personas. ¿Sí? Lo que quiero decir es que no está fácil la respuesta y que no hay una sola respuesta, porque habrá quienes argumenten en favor de la colectividad y de la salud de los integrantes de la colectividad y esté dispuesto a sacrificar restricciones a libertades individuales, y habrá quien, por el contrario, considere que el derecho individual está por encima de cualquier consideración de carácter colectiva, porque además la consideración de carácter colectiva no deja de tener un tinte utilitario. O sea, es en beneficio de la mayoría te exijo sacrificar tu libertad individual. Bueno, ¿y por qué? ¿No?
Y ahí hay una discusión, que creo que es una discusión, entre otras cosas, que para tomarla con seriedad, de nuevo, regreso a mi punto inicial, debemos, por un lado, tomarnos en serio todas las disciplinas en juego. Acá, por ejemplo, entrarían también matemáticas y estadísticas, matemáticos y estadísticos, a ver cuáles son los efectos reales agregados del impacto de una mayor campaña de vacunación en escalas de personas, en colectividades con determinadas características. Y esa variable también la tendríamos que tomar en cuenta a la hora de deliberar la dimensión ética del dilema, ¿no? Creo que es, de nuevo, interesante pensar cómo la interdisciplina y la apertura de criterios son nuestras dos herramientas necesarias para enfrentar dilemas tan interesantes como los que se están poniendo. Dice también asumo, doctora profesionista Consuelo Avilés Estrada, sobre todo para algunos grupos religiosos que tienen objeción de conciencia en relación a la vacuna. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, creo que ya lo abordé, es decir, no quiero dar respuestas, pues no sería yo capaz además, contradeciría toda mi exposición si yo les dijera la respuesta categórica y definitiva es esta, ahí nos vemos. No, pues ahí sí ya, no, pues no, son dilemas de bioética, son dilemas reales, son dilemas a los cuales lo que sí podemos, en aras del respeto que nos tenemos, es ofrecernos que los abordaremos con todo el rigor intelectual y disciplinario y profesional de que somos capaces y con un profundo respeto a escuchar los argumentos de los otros. Ese me parece que es un punto clave, un punto fundamental. Sí, a ver, Erika, si no tienes inconveniente, le digo aquí a Carlos que te mande alguna referencia. Son muchas referencias, porque son muchas las obras de Luigi Ferrajoli con J, sobre el principio de igualdad. Él en realidad tiene una teoría muy robusta sobre los derechos humanos, que él los llama, en un tono muy laico, los derechos fundamentales, y en esos textos hay desde libros hasta artículos en los cuales esta idea de la igualdad como el derecho a ser distintos tiene mucha fuerza, e incluso hay unos libros y unos textos muy buenos vinculados con temas y dilemas precisamente de bioética y en concreto con cuestiones relacionadas con interrupción del embarazo. Entonces seguramente Carlos nos podrá poner acá. Susi Naveda, dignidad humana desde grupos étnicos, no discriminación, aceptar ideas. Susi, un tema bien interesante, ¿eh? El concepto dignidad lo leí en el artículo primero, pero si ven, no fue el que utilicé para mi argumentación. Yo utilicé el de autonomía, que no son sinónimos, no son idénticos, pero en mi caso me gusta más articular la argumentación de los derechos desde el punto de vista de la autonomía que desde el punto de vista de la dignidad. Y simplemente diré por qué. Porque la dignidad es un concepto que tiene una impronta religiosa muy, muy fuerte, ¿sí? De hecho, el concepto de dignidad quedó en el artículo primero constitucional por insistencia de los legisladores del Partido Acción Nacional en su momento. Y por eso no quedó el de autonomía. Lo dejo como anécdota, pero así es. Pero sí, el concepto de dignidad pues es un concepto sobre el que necesariamente tenemos que trabajar, entre otras razones porque se utiliza en muchos ordenamientos jurídicos, también en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad, Carlos? Sí. Y bueno, y en la propia Constitución. Pero nada más lo digo por ahí. Y concluyo con César Augusto Mendoza, que me hace el favor de decir, a veces es muy difícil discutir con gente que argumenta que no se deben dar beneficios adicionales, por así decirlo, a los grupos vulnerables. Y se escudan en ese artículo primero diciendo que con eso se garantiza esa igualdad a todos, menospreciando las políticas sociales. Yo creo, doctor don César Augusto, que bien leído el artículo primero constitucional, es un artículo que nos debe llevar por la senda de lo que yo llamaba igualdad robusta y no igualdad excluyente, igualdad del privilegio, igualdad de quienes ya somos iguales en posiciones privilegiadas, sino que en realidad la atención a los grupos en distinta condición de vulnerabilidad, que además es un tema de una riqueza y de una complejidad muy grande, y la apertura a mirar el derecho desde el punto de vista de la inclusión y no desde el punto de vista de la exclusión del privilegio, es el gran desafío de ese artículo primero constitucional. Y es un gran desafío
que nos lleva también a colocar en el centro de la ecuación de la agenda de la bioética esas diferencias objetivas y reales que terminan condicionando los alcances de las decisiones pretendidamente igualitarias, ¿no? Esa sería mi respuesta, pero les agradezco mucho a todos, a todas, a todos esta atención, estos minutos, el que se hayan quedado, quienes se hayan quedado con nosotros. Yo me tengo que retirar, como decían en la presentación, dirijo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y tengo pues a veces una serie de imperativos que atender en el tiempo de la agenda institucional, pero me siento absolutamente confiado, seguro de que Carlos en fin, no les decepcionará con la exposición que ahora dejo en sus manos para la hora que sigue de esta sesión. Muchas gracias de nuevas cuentas y muy buenas tardes. Si les parece bien, directamente dejo a Carlos con la palabra. Adelante, Carlos, y te agradezco mucho el hecho de que hayas aceptado complementar esta ponencia. Adelante. Sí, bueno, gracias doctor, gracias a todas, todos y todos por estar conectados el día de hoy. Continuaré con la siguiente parte de la exposición, con este tema de la igualdad que ya veníamos desarrollando, ahora en un aspecto pues más específico en cuáles han sido, pues llamémosle, las maneras en las que algunas autoras, autores o tribunales, ya sea nuestro Tribunal Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o tribunales internacionales que abordaremos con más precisión, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han entendido estas categorías y estos problemas de la igualdad. Vamos a ver un poquito más específicamente cómo han resuelto los tribunales cuando se les han presentado estos problemas, ¿no? Para tratar de poner ejemplos más específicos. En primer lugar, bueno, voy a retomar un poquito lo que ya les venía diciendo el doctor. Hay muchas formas de entender la igualdad, tal vez en el derecho y en combinación con la filosofía del derecho y la filosofía política, es de los temas que más se ha abordado y de los cuales hay muchísima literatura, y eso a veces complica el estudio. Creo que todos entendemos que cuando hay escritas muchas cosas de un tema, eso no quiere decir que sea más fácil estudiarlo. Todo lo contrario, se vuelve más complicado porque tenemos que ver cuál es la literatura que de verdad nos va a funcionar para lo que estamos estudiando. Entonces, ese es uno de los primeros retos que nos encontramos al estudiar el tema de la igualdad, que es que hay muchas cosas que se han dicho sobre este tema. Entonces, vamos a tratar de tocar los puntos más generales que hay sobre este tema. En primer lugar, ya les adelantaban el tema de la igualdad formal. La igualdad formal es la manera más simple de entenderla. Si en una ley, si en una disposición, si en algún cartel vemos que todas y todos tenemos un derecho, ya vimos que es un derecho, pues quiere decir que se violaría la igualdad formal si a alguien no se le cumple ese derecho que está ahí especificado, ¿no? Si ahí dice, todas las personas que usen playera de color blanco deben ser tratadas de cierta manera. Si un día yo traigo una playera de color blanco y no se me trata como dice que se me debe de tratar, quiere decir que se está vulnerando el derecho a la igualdad formal. Ese sería un ejemplo muy claro. Les pongo otro ejemplo, digamos, entiendo que aquí se trata de una población entre bachillerato y otras estadísticas. Creo que ustedes ya habrán pasado, algunos los que entraron por examen, bueno, sí, ustedes ya entraron por examen y están tal vez a escasos meses, años de presentar su examen para ingresar a la carrera que prefieran o a la universidad que prefieran, si no van a seguir en el sistema de la Universidad Nacional. Bueno, pues cuando presenten ese examen, las reglas del examen dicen que todas las personas que tengan más arriba de cierto puntaje tienen derecho a entrar a la escuela o universidad que hayan elegido. O sea, si yo quiero entrar a la Facultad de Medicina y piden, pues, no sé, creo que 125, tantos puntos, y yo saco esos 125 o más puntos, técnicamente tengo el derecho a entrar a esa institución. Si no los cumplo, pues no alcanzo el nivel de los puntajes para poder ingresar. Entonces, ese es un ejemplo de igualdad formal. Dice, a quien tenga la puntuación
tiene derecho a entrar. Simplemente. No nos interesa más allá de la persona, no nos interesa si es hombre, si es mujer, si no se adscribe a ninguna categoría binaria, no nos interesa alguna otra condición, su religión, su orientación, no nos interesa nada más. Lo único que nos interesa de esa persona es que haya cumplido con el requisito formal. Por eso se llama igualdad formal. Bueno, ahora pensemos, ¿qué pasaría si en lugar de que la condición para entrar a la carrera o a la universidad que yo prefiera, en lugar de decir, va a entrar la persona que tenga el número o la puntuación requerida, en lugar de eso, dijera, bueno, van a entrar a esta universidad únicamente los hombres que tengan la puntuación requerida? Aquí la situación es completamente distinta y desafortunadamente no es una cuestión que nos estemos sacando de la manga, ¿no? Sabemos que en la historia así decían las reglas de ingreso, así decía, solamente los hombres podían entrar a la universidad. Es decir, aquí se estaba agregando otro requisito. Ya no era solo que cumplieras la calificación o el puntaje necesario. Quiere decir que hay un criterio excluyente, porque va a excluir a un grupo de personas, que es el ser hombre. Esto nos cambia la ecuación porque entonces sí nos interesa algo más allá de tu puntaje, ¿no? Ahí es lo que conocemos como igualdad sustancial. Ya no es la forma legal, sino la sustancia de la persona. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues si nos vamos a una visión muy formal, de nuevo muy formalista, y alguien revisar esa ley, diría, bueno, pues aquí dice que solo los hombres con cierto puntaje pueden entrar. Y tal vez esa persona que leyera esa disposición en esa época histórica habría dicho, bueno, pues no se está discriminando a nadie, ¿no? O sea, aquí la ley dice que solo los hombres. Bueno, pero cuando uno se pregunta, ¿por qué esa regla es así? Es una pregunta importante, preguntarnos por qué se considera que esa debe ser la regla. Y si la universidad o las instituciones educativas nos dijeran, bueno, mi función como institución de educación, pues es tratar de dar el nivel más alto de educación posible. Y eso lo voy a lograr si tengo grupos reducidos, si tengo grupos que yo pueda manejar, si tengo grupos a los que les pueda de verdad dar clase. Y que al mismo tiempo me garanticen que sean personas que cuando entren a la universidad tengan la potencialidad de graduarse. Bueno, si uno aceptara esas reglas, diría, bueno, está bien, o sea, no es descabellado que pienses así, pero ¿por qué tú consideras que solo los hombres tienen la capacidad de graduarse de la universidad, ¿no? Fue un cuestionamiento real que hicieron los grupos feministas desde los años 30 y luego los volvieron a hacer en los 50, 60, 80, hasta que de verdad hicieron el cuestionamiento fuerte de que las instituciones de educación dijeran, si tu función es dar educación de calidad, ¿qué te hace pensar a ti, institución de educación, que solo los hombres pueden cumplir con ese estándar de calidad? Cuando se cuestiona entonces la regla, es cuando se hace este cambio en la sociedad donde dicen, sí, tienes razón, no tiene sentido que yo como universidad considere que los hombres tienen más capacidad para cursar una educación universitaria que las mujeres. Entonces, quitamos ese requisito sustancial. Me explico, quitamos el requisito que se fijaba más en la persona que en su capacidad y se queda ya nada más un criterio de el que saque la persona que obtenga el puntaje. No nos importa ya nada más, solamente que saque el puntaje. Hasta aquí todo parecería muy simple, ¿no? Pero les pongo un ejemplo que sucedió y llegó a tribunales de la Corte norteamericana, y es que, bueno, ya habíamos quitado el requisito de solo los hombres. Ya las mujeres podían entrar a la universidad porque no había una prohibición. Pero ciertas universidades se empezaron a dar cuenta que seguían entrando solo hombres, que el examen, que ya solo era el examen, solo lo estaban pasando los hombres. Y algunos decían, bueno, obviamente con un criterio machista y sexista, decían, bueno, es que los hombres ven cómo los hombres son los que tienen más capacidad para pasar el examen, equivocado completamente. Entonces las feministas empezaron a cuestionar estos resultados y empezaron a evidenciar que no es solamente que quites el requisito que te prohíbe a ti estudiar,
sino que tienes que darte cuenta que la cancha no estaba pareja. Si evaluabas cómo era la dinámica que tenía la sociedad y que todavía sigue teniendo la sociedad en cuanto a las cargas y las distribuciones del trabajo, del cuidado, de las obligaciones, pues te dabas cuenta que, por ejemplo, un hombre de clase media de Estados Unidos solamente se dedicaba a estudiar y no hacía otra cosa y tal vez, no sé, jugaba fútbol americano por las tardes y era toda su actividad, ¿no? Pero la chica de su misma edad que estaba cursando también, no sé, la preparatoria, saliendo de clases, pues tal vez tenía que ayudar en la casa a preparar la comida, cuidar a sus hermanos, hacer otras actividades relacionadas con una división heteronormativa y sexista que pensaba que las mujeres tenían que hacer ese trabajo y entonces no le daba tiempo de estudiar para el examen el mismo tiempo que le daba al chico para estudiar. Y esto hizo o hacía evidente que pues él pudiera tener más facilidad para sacar una calificación más alta que ella, que tenía muchísimas actividades que no era obligatorio que ella hiciera solo por el hecho de ser mujer. Bueno, pues cuando las feministas ahora ya no cuestionaban solo el criterio de entrada para la universidad, sino también las condiciones que hacían posible que ellas entraran a la universidad, se empezó a exigir que no solamente fuera un criterio formal, un criterio numérico, un criterio de quién saca más en el examen, sino un criterio que reconociera que ellas tienen derecho a entrar a la universidad y que aunque no alcanzaran el puntaje que se estaba exigiendo, se permitiera que las mujeres entraran, porque de otra manera difícilmente entrarían por esta distribución desigual y estas condiciones inequitativas. Entonces aquí entramos en otra categoría de la igualdad. Ya no es formal, ya no es sustancial, sino es algo que la teoría ha llamado desigualdad estructural, donde no es culpa de la persona, ¿sí? Digámoslo así, no quiero usar esa expresión, pero es la manera más clara. No es responsabilidad de la persona el estar en esa situación de desventaja. Es que así está la estructura social, ¿sí? La sociedad es la que ha creado esa desigualdad y es una estructura que hace que todo esto se mantenga de esa manera. Entonces, como la sociedad es la que ha creado esta desigualdad, es responsabilidad del Estado equiparar o volver a poner el piso de la manera más pareja posible para que ahora sí de verdad las personas tengan la misma oportunidad para acceder a ese tipo de oportunidades. Y este es un ejemplo que lo pongo porque, bueno, hay casos en la Corte norteamericana, pero que lo podemos extrapolar a muchas otras situaciones que de seguro vemos en el día a día, ¿no? Hay un ejemplo también que había, que de hecho es el que pone un autor que se llama Roberto Saba, que era una banda de música, donde un día se dieron cuenta los directores de la banda de música que pues la mayoría de sus estudiantes eran chicos, clase media alta, estudiados, hijos de músicos, de intelectuales, que eran los que componían la banda. Y un día dijeron, bueno, vamos a tratar de darle un poquito de más diversidad a nuestro conjunto y para las audiciones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar el telón del teatro, vamos a poner una alfombra para que no escuchemos ni siquiera a la persona que va caminando y por el peso sepamos si es hombre, mujer o alguna otra cuestión. Y vamos a basarnos simplemente en cómo ejecutan su instrumento, ¿no? Ese va a ser el único criterio. Vamos a tener un velo de la ignorancia, decían ellos, porque no vamos a saber quién está del otro lado, y el único criterio para que yo sepa si esa persona entra o no a nuestro grupo es cómo ejecuta su instrumento. Cuando hicieron la selección, entraron las personas, les dieron un número para que tampoco supieran su nombre, simplemente era, a ver, pasa el participante número 12, el 16, y cuando vieron quiénes se quedaron en la banda, se quedaron puros hombres de clase media, hijos de intelectuales, de músicos, con poder adquisitivo alto. Y ahí se dieron cuenta que evidentemente tenían una ventaja para hacer una ejecución más de mayor nivel que las personas, ya sean hombres, mujeres o chicos y chicas, chiques, que no tenían, no sé, oportunidad de pagarse clases de música extracurriculares, que fueron a presentarse con un violín que les heredó su padre y que entonces no iba a sonar evidentemente tan bien como el que se podía comprar y atender un violín nuevo. Es decir, para que veamos que hay situaciones estructurales, sociales, económicas, de muchas características, que van a hacer que las desigualdades vayan más allá
de lo que se dice en la ley. Bueno, entonces tenemos estas tres categorías. Formal, la que dice en la ley; sustancial, cuando nos interesa más la persona que lo que dice la ley; y estructural, cuando es la estructura de la sociedad la que causa las desigualdades. ¿Qué vamos a hacer frente a cada una de estas? Bueno, teníamos la primera, la formal, ¿no? Ya habíamos dicho que si la ley dice que se debe de tratar a una persona de cierta manera y no se le trata de esa manera, se estaría violando este principio de igualdad. Pero de repente habría una cuestión que aquí cabe resaltar, ¿no? Cuando nosotros cuestionamos cuál es la distinción, yo se los pongo de una manera muy simple. Creo que todas y todos han visto o han ido, no sé, cuando estaba la posibilidad más fácil, ir a una fiesta, a un bar, a un antro, a algún lugar, donde había esta figura que está muy característica en el cine del cadenero, ¿no? El cadenero que está parado afuera del bar, del antro, de donde se esté llevando a cabo la fiesta, y es el que decide quién entra y quién no entra. ¿Basado en qué? En su criterio, en lo que él decida. Puede ser un criterio de cómo vas vestido, de tu estatura, del dinero, de lo que sea. Él va a decidir arbitrariamente cuál es la razón para entrar allí. No hay una justificación, no hay una regla, no hay una ley, no le dieron a él un manual donde dice tienes que dejar entrar a tales personas. No, se va a basar en un criterio completamente arbitrario y que solamente él conoce. Bueno, ese criterio arbitrario, él lo fija, no lo conocemos, pero él tiene que justificar por qué para él se le hace que ese es un criterio que es razonable. Aunque no lo sea, aunque ya sabemos que es discriminación, pero concédanme el ejemplo. Él tiene que justificar a las personas por qué no van a entrar, ya sea porque no vas acorde al código de vestimenta que hay en la fiesta, porque no le agrada de qué manera ibas vestido, no sé. Todo esto que es discriminatorio, evidentemente, pero que al final de cuentas es un criterio donde él tiene que justificar, pues, por qué vas a entrar o no, pero no va relacionado con absolutamente ninguna otra razón más que con su criterio individual. Bueno, esto sucede, por ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo de la universidad. Las universidades, la educación, tienen un problema que tienen que enfrentar, que es, tenemos que darle educación al mayor número de personas, pero tenemos pocos lugares. ¿Cuál es la manera en la que vamos a decidir quién entra y quién no entra? Pues vamos a poner un número de aciertos para que entren. Ese criterio de un número de aciertos para entrar a una institución es un criterio de exclusión, porque va a determinar quién entra y quién no entra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, las instituciones de educación tienen que justificar por qué es razonable, y esta es la palabra que nos va a cambiar todo el panorama, tienen que decir por qué es razonable que ese sea su criterio para decidir quién entra y quién no entra. Podría ser otro, que no sea discriminatorio, el que ellos quieran, pero ellos decidieron que fuera ese. Ese sería en cuanto a la igualdad formal, porque va a quedar simplemente en las formas de las legislaciones. Tenemos otro que es el de la igualdad sustancial, que se va a determinar pues cuando se está atendiendo a algo que conocemos como categorías sospechosas, que ya las enlistaba el doctor hace un momento, que están en el artículo 1, que son estas de no se va a discriminar a nadie por su edad, sexo, religión, nacionalidad, condición económica y todo eso. Esa lista, ese criterio de formas, se les conoce como categorías sospechosas. ¿Por qué sospechosas? Porque se considera que no hay una forma razonable, de nuevo, no hay una forma razonable de justificar un trato diferenciado entre las personas a partir de esas categorías. Sería difícil, muy difícil argumentar por qué es razonable basarnos en el sexo de una persona para darle o no acceso a un derecho. Porque es difícil justificar que las personas de cierta religión o no van a tener un derecho. Por eso se les llama sospechosas, porque son sospechosas de ser discriminatorias. Entonces, cuando hay una de estas categorías para justificar un trato diferenciado, las autoridades o los tribunales deben ponerle mucha más atención a ese caso, porque ya no es solamente el criterio arbitrario de quien hace la distinción, ya hay una razón muy específica de por qué se está tratando diferente a una persona, y esa razón está relacionada con una de estas categorías sospechosas, o en muchos casos se les llama prohibidas. Ponemos un ejemplo muy claro para tratar de entender esto más fácil. El caso del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Ese es un caso que todas y todos conocemos, que resolvió la Corte Mexicana ya en varias ocasiones. ¿Y qué sucede? Se le presenta el caso a la Corte y le dicen, ¿saben qué, Corte? Hubo una reforma donde decía que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para los fines de la sociedad y muchas cosas que dice el matrimonio, pero quedémonos con es la unión de un hombre y una mujer. Y se reformó en algunas legislaciones, como por ejemplo la del Distrito Federal en ese entonces, ahora la Ciudad de México, se reformó y en lugar de decir es la unión entre un hombre y una mujer, se cambió a es la unión entre dos personas. Y esto cambia completamente la definición de matrimonio, ¿no? Esta definición de matrimonio cerrada, acotada y completamente relacionada con una cuestión religiosa, ahora se cambia a una cuestión más laica y ya no tiene que ver con la unión de un hombre y una mujer, es la unión de dos personas. Bueno, pues hubo en su momento, por ahí del año fue 2010, quienes en el poder no les gustó esta reforma del Distrito Federal y se quejaron con la Corte y le dijeron, oye, Corte, ¿cómo que el matrimonio ya no es la unión entre un hombre y una mujer y ahora es entre dos personas? Corte, revisa si eso está bien o está mal. ¿Qué hizo la Corte? Dijo, bueno, vamos a ver, primero dieron la cuestión del matrimonio y dijeron, el matrimonio es una creación social que como toda creación social, pues está sujeta al paso del tiempo. Entonces, no podemos seguir entendiendo el matrimonio con las categorías que hemos tenido pues, en toda la historia de la humanidad. Las cosas evolucionan y si la sociedad es otra, es evidente que las reglas que la regulan también cambian. Entonces, en primera, hizo esta acotación y entendimos que el matrimonio había cambiado por una cuestión social y hasta lingüística. Y en segundo lugar dijo, a ver, lo que tú estás diciendo es que el criterio para poderte casar es que seas hombre y la otra persona sea mujer o viceversa. Ese es el criterio. Es decir, estamos atendiendo a un criterio de sexo. Y si yo me voy aquí a mi constitución y veo mi listado, dice, no se puede tratar diferente a las personas en base al sexo. Entonces, haciendo un cálculo, no digo esto, lo estamos simplificando mucho para que se entienda, pero lo que hizo la Corte fue decir, aquí dice que tú no puedes tratar diferente a una persona con base al sexo. Entonces, no podrías, u orientación sexual, que sería en este caso más específico, su orientación sexual, tú no puedes restringir el acceso a un derecho, que es el derecho al matrimonio, a unas personas con base en su orientación sexual. Entonces, las personas del mismo sexo que decidan formar una familia y unión en matrimonio tienen derecho porque no las podemos excluir, porque no las podemos tratar diferente con base en esa decisión. Y así es como la Corte resolvió en ese momento que era un cambio legal adecuado, que en vez de ser la unión entre un hombre y una mujer, lo entendiéramos como la unión de dos personas. Y así ha ido avanzando el criterio, ha habido más casos y hoy se ha determinado que ese razonamiento que tuvo la Corte es una regla, es una jurisprudencia, la llama el derecho y los abogados y las abogadas, es una jurisprudencia, es decir, eso ha creado una fuerza suficiente como para obligar casos posteriores que se resuelvan de esa manera. Y poco a poco esta cuestión ha ido avanzando. Desafortunadamente, aún hay muchos estados en la República que tienen una legislación que dice solo el hombre y la mujer, pero, pues bueno, yo diría, o sea, lo bueno de esto es que si una pareja se quisiera casar en alguno de esos estados y no la dejan, puede promover un amparo y como ya hay esto que llamamos jurisprudencia, los tribunales tienen que resolver que esto es inconstitucional. Digo, eso es lo bueno, pero no quita el hecho de que tienen que hacer un procedimiento legal para poder casarse cuando no debería de ser así. Deberían simplemente poder ir como cualquier otra persona, cualquier otra pareja heterosexual, deberían poder ir a un juez cívico y que los casaran. Esa debería ser la regla, pero desafortunadamente no hemos podido avanzar tanto. Pero ahí están un poquito los pasos en ese sentido. Esto para entender la igualdad sustancial. Y luego tenemos la desigualdad o igualdad estructural. Aquí hay un criterio que hay que entender muy específico, que es el criterio de los grupos sociales. El grupo social ya es una categoría pues, que ha tratado la antropología, la sociología. Es un concepto pues, un poquito más complejo porque no es solamente una multitud de personas. O sea, decir que una multitud de personas es un grupo social
no es completamente adecuado. Un grupo social es una cuestión de identidad. ¿Y a qué vamos con esto de identidad? Que no es lo mismo, por ejemplo, que las personas latinas hablo geográficamente, nos identificamos como un grupo, porque tenemos un idioma común, cultura común, ciertas tradiciones que nos identifican como personas comunes y que nos distinguen de otro grupo social igualmente grande, que es el de las personas europeas, donde hay otros idiomas, otras tradiciones, otras categorías que nos hacen distintos grupos, aquí hablando muy grandes. O sea, cuando a mí me hablan de personas latinas, me identifico como persona latina, no solamente porque nací en una región geográfica de Latinoamérica, sino porque me identifico culturalmente con toda esa tradición. Eso es más de los grupos. Vamos un poquito más acotados. Las personas de México nos identificamos como mexicanos, mexicanas, no solamente porque nacimos geográficamente en México, sino porque hay una serie de culturas, de tradiciones, de formas que yo me identifico con ellas. Así, eso es un grupo. El grupo se distingue de la asociación, por ejemplo, si dijéramos las personas que les gusta el mismo equipo, que le van al mismo equipo de fútbol, esa es una asociación porque ellas decidieron irle a ese equipo y es una cuestión libre. El grupo no lo decides. No es que tú decidas ser parte de un grupo. Eres parte del grupo. Un día te descubres como parte del grupo porque te das cuenta que estás en esa dinámica. ¿Y qué sucede con los grupos? Como lo veníamos diciendo, hay veces que uno se encuentra en una situación más favorecida que otro. Por ejemplo, nosotros como personas mexicanas, y aquí pondría yo el grupo de nacionales mexicanos, mexicanas, nos encontramos en una posición más favorecida que otro grupo que también se encuentra en nuestro territorio, que es el de las personas migrantes. Las personas migrantes también están en nuestro territorio, también están transitando la misma geografía en la que estamos nosotros, pero socialmente, culturalmente, económicamente conforman otro grupo, que no es el de los nacionales mexicanos, es el de las personas migrantes. Y están en una situación de desventaja con respecto a los que somos nacionales de México, ¿sí? Por muchas razones, no es necesario enlistarlas ahora mismo, pero simplemente es evidente que se encuentran en una situación de desventaja. Otra cuestión, por ejemplo, es, si lo ponemos en términos, hay autoras que lo ponen como una especie de círculo, dice, siempre va a haber un grupo arriba y un grupo abajo cuando empezamos a ver estas relaciones. Si hay alguien nacional, hay alguien no nacional y va a estar de una manera subordinada. En la historia también podemos ver esta distinción cuando hablamos de las distinciones racializadas. Por ejemplo, si había una persona racializada blanca y una persona racializada negra, la persona de la racializada negra se consideraba estar en una situación de subordinación, aún hoy en muchos contextos. Las personas que, al menos en mi caso, somos no indígenas, nos encontramos en una situación de privilegio con respecto de las personas que son indígenas en nuestro país. Y así lo podemos ir identificando en muchas situaciones. Por ejemplo, las personas, por ejemplo, la cuestión estructural de que los hombres nos encontramos en una situación más favorecida que las mujeres en muchos otros contextos, ¿sí? Esa distinción, esta diferencia de cómo se encuentran los grupos es lo que veníamos diciendo de la desigualdad estructural. ¿Qué sucede con la igualdad o qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tiene que tratar de revertir esa situación. Tiene que tratar de hacer que los grupos se encuentren en las mismas condiciones y en las mismas oportunidades. Aquí, ¿de qué manera lo hacen? Hay unas fórmulas que hemos encontrado, que seguro las han escuchado, que se llaman las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son medidas que toma el Estado para tratar de revertir estas situaciones de desigualdad. Normalmente tenemos que entender que las acciones afirmativas tienen una vocación de ser temporales, es decir, su vocación es que duren el tiempo suficiente para que esa situación se revierta. Bueno, lo mejor sería que duraran muy poco, pero desafortunadamente, como lo hemos visto, hay situaciones que se prolongan en el tiempo. Ponemos un ejemplo muy claro. A partir del 2018 hubo una reforma en las leyes mexicanas donde se buscaba la paridad de género. ¿Qué es esto? Que en todos los puestos de autoridad y de toma de decisiones en nuestro país
haya una integración paritaria, es decir, que por lo menos haya el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Volvemos al ejemplo que habíamos puesto del ingreso a las universidades. Durante mucho tiempo nos dimos cuenta que aunque la ley dijera que debía haber 50% de mujeres, esto no sucedía en los hechos. Y pues las explicaciones económicas, culturales, sociológicas ahí están de nuevo, porque las mujeres se enfrentan a más barreras sociales para lograr llegar a esos cargos de autoridad. La teoría feminista le llama que incluso se tienen que enfrentar a estos techos de cristal, ¿no? Es decir, alcanzas una posición favorecida, pero hay un techo de cristal que tú ya no puedes pasar. Es decir, llegaban a ser coordinadoras en alguna área de los partidos, pero nunca las proponían para ser diputadas, para ser senadoras, para ser gobernadoras, ¿no? Apenas ahora vemos que hay 5 gobernadoras al mismo tiempo. La Corte Mexicana igual apenas hoy tiene 4 ministras, es la integración con más mujeres que ha tenido, y la Corte son 11 personas, de las cuales hoy 4 son mujeres. Entonces todavía no es tan paritaria la Corte. Pero bueno, a lo que voy es, en la ley se pone que como no lo estamos consiguiendo por sí mismo, como la situación estructural no está garantizando que haya una integración paritaria, lo vamos a volver una obligación. Vamos a obligar a los partidos, vamos a obligar a las autoridades a que manden mujeres en sus ternas o en sus candidaturas, para que poco a poco la integración vaya siendo paritaria. Esta acción de obligar a las autoridades a que tomen determinadas acciones, determinadas medidas para igualar el terreno, es un ejemplo de una acción afirmativa, ¿sí? Porque está tratando de revertir esta situación de desigualdad. Otro ejemplo de acción afirmativa, que ya no es tanto de las cuotas, sería, por ejemplo, la exclusividad de ciertos vagones en el metro o del metrobús. ¿Qué sucede? Cuando ves que hay un contexto de violencia tan exacerbado como el que hay en nuestro país, donde se asesinan a 9 o 10 mujeres al día, donde una mujer no puede subirse a un transporte público tranquila sin que alguien la esté acosando o que le esté lanzando miradas lascivas, pues ¿qué se trata de hacer? Como no eres capaz como Estado de resolver el problema de fondo, que es el de la violencia y la desigualdad, tienes que tomar acciones que al menos le permitan viajar lo más seguras posible en un transporte público. Y aquí, pues obviamente ponemos las comillas de lo más segura posible. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer? Bueno, trata esta idea de crear espacios exclusivos donde solamente pueden ingresar mujeres. Y ahí yo leía un comentario que creo que en ocasiones hemos escuchado muchos, que dicen, bueno, es que ese tipo de medidas me están discriminando a mí como hombre, porque aquí en la Constitución dice que no se puede hacer distinciones entre hombres y mujeres, y aquí hay una distinción que a mí como hombre me está excluyendo del acceso a un derecho. Bueno, esa visión está apegada a un criterio que podemos ver muy formalista, pero que no es el correcto de acuerdo a lo que estamos viendo aquí de la desigualdad estructural. Porque aquí el Estado sí tiene que hacer cosas y tiene que utilizar esas diferencias de las categorías para determinar a quién va a favorecer con su medida. Entonces, aquí no te están discriminando como hombre, aquí están tomando una medida positiva que trata de equiparar las condiciones. Entonces, para dejarlo un poquito más claro, y es un buen ejemplo de las acciones afirmativas. Y simplemente para poner ahí un ejemplo de acciones afirmativas, además del de las cuotas y el de la integración de los espacios exclusivos, en ocasiones también las cortes han determinado niveles o principios bioéticos, ya que unos son de orden público y punibles y otros de orden privado y de segundo nivel. Bueno, aquí la cuestión de las acciones no es tanto de sí hay acciones afirmativas en términos de bioética, pero aquí la distinción es en efecto, aquí no es a tus convicciones personales o a lo que tú creas o a la persona, aquí es un criterio de orden público que lo que trata de hacer es revertir una situación de desigualdad estructural. Esas serían como las 3 categorías de la desigualdad que yo pondría de relieve, y pues más que nada me quedaría abierto a si hay dudas o comentarios respecto de alguna puntualmente.
Sí, muchas gracias. En un momento iremos poniendo las preguntas. Sí. Bueno, no sé si existen algunas preguntas, comentarios que pongan en el chat para que para que Carlos nos pueda explicar un poco más. Shomara Bu, sí, qué bueno que está siguiendo estas reflexiones. Susi Naveda pregunta, ¿qué es y para qué sirve la bioética en la legislación y cómo es que se aplica? Bueno, la bioética es una rama específica de la ética que trata de relacionarse con cuáles serían los criterios en donde se unen las decisiones que tienen que ver con lo humano o con lo natural y que impactan en las legislaciones o en la toma de decisiones. Entonces, lo importante de una de una postura bioética, pues lo podemos ver, ponían el ejemplo de las vacunas. Siempre va a haber una discusión ética, moral, que tenga que ver cuando ponemos en el plano pues, social una política, una decisión judicial o algo. O sea, si es éticamente adecuado tomar una decisión de acuerdo a criterios médicos. Por eso dice que hay ¿qué pasa con la bioseguridad y la regulación jurídica? Bueno, eso es algo como lo que estábamos mencionando y que se tocó un poquito con el tema de las vacunas. Hoy en día uno de los temas pues, más álgidos es el de la vacunación, sí o no, de las personas en un tema obligatorio. Hay un criterio que desarrollaba el doctor al inicio, que es el de la autonomía de la persona o la libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué sería esto? Que solamente yo mando sobre mi vida. En una cuestión muy simplista, es una afirmación. Entonces, si solamente yo puedo mandar sobre mi vida, se estaría vulnerando este derecho cuando se me está obligando a tomar una decisión sobre mi cuerpo cuando yo no estoy de acuerdo con ella. En el tema de la vacunación, se ha considerado que obligar a una persona, ya en el término tal cual de obligar a recibir una vacuna con la cual no está de acuerdo, pues sería vulnerar su derecho a la integridad, su derecho a la autonomía. ¿Qué se ha optado en la mayoría de los países? Pues bueno, tal vez no obligarte directamente a vacunarte, pero se empiezan a tomar medidas que te restringen el acceso a otros derechos si no estás vacunada, si no estás vacunado, ¿no? Entonces, no te obligo a vacunarte directamente, pero indirectamente sí te estoy induciendo a que lo hagas porque de otra manera no puedes acceder a estos derechos. Aunque la vacunación está científicamente comprobado que es una medida benéfica para la sociedad, por muy distintas razones, y esto la Organización Mundial de la Salud le llama la reticencia a la vacunación, por muy diversas razones las personas no se quieren vacunar. Algunas personas, ya sea por convicciones religiosas, por miedo a los efectos de la vacuna, en fin, porque no quieren simplemente, y hay que entender que esa es una decisión libre de la persona. Pero ¿cómo lo contextualizamos cuando vemos una situación de salud como la que estamos pasando, ¿no? Que tampoco es menor. ¿Cómo vamos a tratar de conciliar ese tipo de problemas? Y de nuevo, como lo advertía el doctor, pues no hay una fórmula mágica para tratar de resolver ese problema y decir, pues sí, lo claro es que hagamos un ejercicio que la Corte llamaría de ponderación y veamos cuál es el derecho que va a sobresalir. Pues puede ser una solución, pero tal vez sea para un caso y no va a ser una fórmula mágica que nos vaya a resolver todos los problemas. Y ahí es donde cobra sentido los temas de bioética como los que se están abordando. Juana Méndez, ¿podrías poner algún ejemplo de cómo se puede actuar cuando existe algún caso de discriminación en el trabajo o escuela? Claro, ahí también les puedo anticipar, por ejemplo, hay instituciones más allá de los tribunales, hay instituciones, una se llama el CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, y el otro es el COPRED, que es, pensémoslo, es el CONAPRED, pero de la Ciudad de México. Hay varias organizaciones así.
Estas son organizaciones de carácter público, son organizaciones del Estado, o sea, no son ONGs, son organizaciones del Estado que tienen la obligación de prevenir y erradicar actos de discriminación. Ustedes, si consideran ser víctimas de un acto de discriminación porque ya sea se les negó el acceso a un derecho, se les trató de manera diferente con base a su orientación sexual, a su identidad de género, por lo que ustedes lo consideren, bueno, pueden acceder a estas instancias del Estado que tienen personas que les pueden ayudar a dar seguimiento a sus casos. Conocemos a la directora del COPRED, actualmente Geraldina González de la Vega, que es una mujer muy, muy destacada, que ha sido abogada y que ha tenido muchos casos. Y actualmente en CONAPRED, bueno, todavía no estoy muy seguro de quién quedó después de ahí unos problemas que hubo con el nombramiento, pero igual es una institución que se encarga por velar y erradicar actos de discriminación. Pedro, ¿cómo se aplica o trabaja el derecho con las infancias o niños? Bueno, aquí entenderían temas de igualdad y no discriminación o en general, bueno, o sea, los derechos de las niñas y los niños son toda una rama enorme del derecho que hoy podemos estudiar. Hay una Convención de Derechos del Niño y hay un organismo internacional que se llama el Comité de los Derechos del Niño, que se encarga en desarrollar una serie de criterios y de reglas para dar la mejor protección a la infancia. ¿De qué manera podemos entenderlo de la manera más amplia? Bueno, hay principios como el principio del interés superior de la niñez, principios como el desarrollo de la autonomía, el desarrollo progresivo, que simplemente nos hacen basar en toda decisión que involucre un niño, un niño, una niña, un niño, debemos de ponerlos a ellos como el centro de la ecuación. Otro es que no los debemos de ver, que es la tradición que se ha seguido la mayoría del tiempo, como personas incapaces de decidir o tomar sus propias decisiones. Se debe de involucrar a las niñas y los niños en la toma de decisiones y reconocer que conforme van creciendo, tienen cada vez más posibilidad y potencialidad de tomar decisiones en las cuales están involucrados. Eso lo pondría como 2 reglas generales, si te puede ayudar. César Augusto Mendoza, entiendo entonces que el concepto de discriminación no se aplica cuando hay acciones afirmativas que distinguen a personas de un grupo no subordinado a otro. ¿Es correcto? Exactamente, César. Cuando hablamos de acciones afirmativas no estamos discriminando a nadie. Desafortunadamente se empezó a popularizar durante mucho tiempo en la academia y en algunas otras instancias un término que se llamaba discriminación positiva. Es decir, vamos a discriminar porque el fin es benéfico, ¿no? Porque es bueno hacerlo. Esa era como se entendía, pero desafortunadamente creo que ese término no solamente es impreciso, sino que causa más confusión porque no estamos discriminando, estamos tomando medidas positivas para tratar de equiparar o tratar de igualar el terreno. Entonces, lo tienes muy claro cuando se están tomando acciones afirmativas o en algunos casos se les llama acciones positivas. No se está discriminando a nadie, se está, de todo lo contrario, cumpliendo con la obligación de igualdad ante la ley. Luego, Académicas SH. Excelente explicación, gracias. Finalizar, podemos reproducir la explicación nuevamente desde, bueno, creo que esto es para ustedes. Es decir, sí, la grabación queda todas las grabaciones de todas las sesiones están en el Facebook y acabando está ahí y posteriormente se edita y aparecerá en el canal de YouTube. Pero sí, Académicas SH, sí aparece aquí la grabación. La siguiente, Erika, si en una escuela se reproduce el sexismo, pero al platicarlo con la comunidad educativa, los padres de familia se niegan a que realicen acciones para erradicarlo, la escuela es sujeta a problemas legales o la ley ampara a la escuela porque obedece al derecho humano y constitucional de no discriminación. Claro, bueno, ese es uno de los casos que se les llama, pues en algunas ocasiones se les llama casos límite porque nos propone tensiones donde se involucran ya muchas cuestiones, ¿no? La escuela debe cumplir con sus obligaciones porque la escuela es una autoridad del Estado, es parte del Estado y el Estado está obligado a cumplir con lo que le mandata la Constitución. Entonces, en efecto, en primera instancia, como lo marcas, la escuela debería de tomar una política educativa que erradique prácticas como el sexismo.
si, como en algunas cuestiones pasa, sobre todo cuando se les da educación sexual a niñas y niños y niñas, ¿no? Cuando se empieza a hablar de ese tema, pues hay personas, hay padres, madres de familia o encargadas que no están de acuerdo en que a sus hijos o hijas se les dé ese tipo de información y hay en algunas cuestiones roces. Bueno, aquí, en primer lugar, volvemos, se involucra a niñas y niños, entonces deben ser ellas y ellos las que estén en el centro de la ecuación. ¿Cuál es lo más benéfico para ellos? Y además, en esa cuestión entra algo que en niñez se le conoce la protección de la infancia, que es la educación no solamente, aunque es un derecho de las niñas, niños y niñas, o sea, es un derecho de ellas, también es un derecho de los padres, madres, el educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias o convicciones, y eso está en algunas convenciones. Pero también es una obligación del Estado el darles una formación de acuerdo a los criterios, pues, del estándar de calidad y los estándares laicos, que en este caso serían pues, sin convicciones religiosas. Que ojo, no quiere decir que para las personas que son religiosas no se les está enseñando a los niños a estar en contra de la religión, se les está dando educación sin convicciones religiosas, que es una cuestión muy distinta. Y esto provoca roces invariablemente y se tienen que resolver en ocasiones caso por caso. Pero hay muchos criterios que te permitirían afirmar que la escuela no está actuando de manera equivocada, está cumpliendo con sus obligaciones de brindar educación para erradicar prácticas nocivas como el sexismo. Si hay tensiones, pues ahí se tiene que tratar de conciliar, no es una cuestión fácil, pero digo, hay elementos que te permiten afirmar que una institución educativa tome prácticas para erradicar el sexismo es una medida positiva y es una medida constitucional. Luego, Erika aparte se transgrede el artículo 3, bueno, es como complemento, en efecto, la Constitución en su artículo 3 dice cuáles son los criterios que se debe seguir sobre la educación. Gracias por cómo buscar bibliografía de acciones positivas como la separación por género en los vagones del metro, por favor. Bien, eso me recuerda también lo de la bibliografía de Ferrajoli. El libro en el que Ferrajoli lo pone de una manera más sencilla se llama Derechos y Garantías, la ley del más débil. Ahí en uno de sus capítulos, el autor Luigi Ferrajoli habla sobre el derecho a la igualdad y las diferencias. Entonces lo pongo allí y si lo buscan en internet, no sé si les aparezca porque creo que no es un libro que esté disponible en PDF, pero si ponen entonces Ferrajoli, Luigi Ferrajoli, igualdad, les van a salir muchos artículos de él en internet. Y luego del comentario de la pregunta sobre género y vagones del metro, sinceramente, así en específico, un artículo que yo conozca sobre los vagones del metro, no lo ubico. Pero hay un texto de un autor que se llama Mario Santiago, que si le ponen Mario Santiago CONAPRED, porque el que editó ese libro fue el CONAPRED, y le ponen así acciones afirmativas, explica de manera maravillosa las acciones afirmativas y pone muchos ejemplos. No estoy seguro si venga alguno sobre el metro, bueno, no recuerdo que él pusiera uno sobre el metro, pero vienen ejemplos y explica las acciones afirmativas. Y pues, si lo entendemos en lo general, creo que es más fácil aplicarlo a lo particular, caso por caso. Luego, Mario Mendoza. En caso de delitos como matricidio o patricidio cometidos por menores de edad, que jurídicamente se conocen como menores inimputables, deberían ser juzgados como adultos. Si el delito es el mismo si se comete a los 15 años que a los 40 años, ¿qué piensa de esto? Saludos. Bueno, aquí hay ya una cuestión penal y el derecho penal se sigue por reglas muchísimo más estrictas, es decir, en el derecho penal no podemos, se le llama hacer analogías o interpretar, no podemos decir, bueno, yo creo que sería más benéfico. Sí, se rige por reglas muy, muy específicas, entonces no aplican todas las reglas que hemos dicho hasta este momento, habría que verlo en el caso, pero si aquí el punto es si se debe tratar igual a un niño de 15 años que una persona de 40 años,
pues creo que hay muchos estándares de las organizaciones y del Comité de Derechos del Niño que te afirmarían que no es justificable darles un trato de la misma manera que un adulto de 40 años, porque se entiende que, pues bueno, la situación o la gravedad del delito puede ser exactamente la misma en las consecuencias, pero las causas que pueden llevar a cada persona a haberlo cometido son completamente distintas, y tomar en cuenta todas esas situaciones para tratar de imponer una pena diferente, sin duda se toman en cuenta. Entonces, eso sería otro ejemplo en el cual se va a tratar diferente a las personas con base en un criterio de edad, pero porque hay argumentos justificables para decir que la situación o el contexto no es el mismo. Entonces, tampoco sería, por ejemplo, un caso de discriminación, sino un caso de igualdad ante la ley, aplicando que no se está tratando de los mismos sujetos. Eso yo sería lo que te podría decir. Entonces, no sé si haya más dudas o comentarios, sino yo simplemente agradecería de nuevo a todas, todos y todes por la oportunidad y pues bueno, por haberme escuchado, siendo que de hecho ustedes vinieron aquí a escuchar al doctor Salazar y no, pero igualmente se los agradezco mucho. Sí, pues a nombre del Programa Universitario de Bioética agradecemos a Carlos Alonso este complemento a esta exposición del doctor Salazar. Y bueno, les invitamos la próxima semana con que se va a trabajar el tema de la comisión tripartita en la Facultad de Filosofía y Letras y conocer cómo es que se ha dado esta historia del movimiento feminista hasta llegar a esta comisión, en la cual contaremos con la participación de una trabajadora, de una estudiante y de una docente, que nos dirán cuáles son las acciones que se deben de hacer desde la Facultad de Filosofía y Letras cuando hay algún problema de cuestión de género. Muchas gracias a todas, todos los que nos han sintonizado. Deseamos que sus familias estén bien y pues les mandamos un fuerte abrazo.